Filtros con amplificadores operacionales. Cuando ponemos una carga en un filtro pasivo, sea una resistencia o una impedancia compleja, modificará los parámetros del filtro como la frecuencia de corte, la función de transferencia, y hasta el tipo de filtro en algunos casos. En la figura vemos un filtro pasabajos con una carga. Nada separa uno del otro, por lo que se deberá recalcular el filtro, teniendo en cuenta la impedancia de carga. Algo que es muy impráctico. Para evitar esto, se colocan amplificadores para separar el filtro de la carga, o de la etapa siguiente. Por esto se los llama amplificadores separadores. Estos pueden ser transistorizados o con amplificadores operacionales, siendo estos últimos los más fáciles de calcular, pero menos flexibles en cuanto a sus aplicaciones. Los más usados son el amplificador seguidor de tensión, o el amplificador no inversor. El primero con ganancia 1, y el otro dependiente de las resistencias que lo conforman. Puede verse que estas resistencias no afectan el filtro, sino que solo actuarán en la ganancia. La ganancia, explicitada con la letra K, en las funciones de transferencias, dependerá de estos amplificadores. Como en los gráficos de Bode se suele usar la ganancia en decibeles, presentamos cómo pasar la ganancia dimensional a decibeles. Y viceversa. Al agregar estos amplificadores, transformamos un filtro pasivo en un activo. Justamente porque el amplificador operacional es un elemento activo. Como ejemplo tenemos un filtro pasabajos, con un seguidor de tensión. La frecuencia de corte del filtro es de 15,9 kHz, aproximadamente. Si simulamos el gráfico, veremos que en la banda de paso tiene una ganancia de 0 decibeles, que equivale a ganancia dimensional igual a 1. Y en la frecuencia de corte, la ganancia cae 3 decibeles. Quiere decir que el operacional no modificó los parámetros del filtro. Y si probamos modificar la ganancia K, convirtiendo el seguidor de tensión en un no inversor, en este caso con ganancia igual a 4. Primero, podemos ver que la ganancia ahora es de 12 decibeles. Es decir, ganancia dimensional igual a 4. En la parte de abajo, a la derecha del gráfico, se ve la ganancia en decibeles, y a la izquierda la frecuencia. Vemos que la frecuencia de corte es la misma. Y cae 3 decibeles desde los 12 de la banda de paso, quedando 9 decibeles. Si ahora tomamos la frecuencia de corte de 15,9 kHz, y la multiplicamos por 10, nos da una frecuencia de 159 kHz aproximadamente. Si vemos qué pasa en esta frecuencia, vemos que la ganancia cae 20 decibeles desde la ganancia de la banda de paso. Es decir, teníamos 12 decibeles, menos 20, nos quedan menos 8 decibeles. Esto se debe a que es un filtro de primer orden. Estos bajan su ganancia 20 decibeles, cada vez que la frecuencia se corre por un factor de 10, desde la frecuencia de corte. Si la volvemos a multiplicar por 10, hasta 1,59 MHz aproximadamente, vemos que la ganancia cae 20 decibeles más, hasta menos 28 decibeles. Veremos qué pasa si ahora colocamos una etapa más de filtro, con la misma frecuencia de corte, conservando la ganancia total de 4. Vemos que a la frecuencia de corte, la ganancia cae 6 decibeles. No 3. Quedando 12 menos 6, igual a 6 decibeles. Esto es porque es un filtro de segundo orden. Si fuera de tercer orden, cabría 9 decibeles. Quedando 12 menos 9, igual a 3 decibeles. Y si fuera de cuarto orden, cabría 12 decibeles. Quedando 12 menos 12, igual a 0 decibeles. Podemos ver que hay una relación entre el orden del filtro y la caída de decibeles en la frecuencia de corte. Quedando que a la frecuencia de corte, la ganancia cae 3 decibeles, multiplicado por el orden del filtro. Si multiplicamos la frecuencia de corte por 10, quedando de 159 kHz, vemos que la ganancia a esa frecuencia cayó 40 decibeles desde la banda de paso. Es decir, 12 decibeles menos 40 decibeles, igual a menos 28 decibeles. Si ahora multiplicamos de nuevo por 10, hasta 1,59 MHz aproximadamente, vemos que la ganancia cae otros 40 decibeles.
Es decir, menos 28, menos 40, igual a menos 68 decibeles. Veamos ahora un filtro de quinto orden, porque tiene 5 etapas de filtros. Seguimos con la ganancia de 4. Entonces, en la frecuencia de corte aproximadamente, desde la ganancia en la banda de paso, la ganancia cae 3 decibeles multiplicado por el orden del filtro. Es decir, 12 decibeles, menos 3 decibeles por 5, igual a menos 3 decibeles. Yendo ahora a los 159 kHz, vemos que la ganancia cae 100 decibeles. Es decir, 12 decibeles, menos 100 decibeles, igual a menos 88 decibeles. Y en 1,59 MHz cae otros 100 decibeles, quedando en menos 188 decibeles. Entonces, también hay una relación entre el orden del filtro y la caída de ganancia en decibeles, cada vez que la frecuencia varía por un factor de 10. Quedando que la ganancia cae 20 decibeles, multiplicado por el orden, cada vez que la frecuencia varía por un factor de 10. ¿Qué pasa ahora con los filtros pasa altos? En este circuito de primer orden, intercambié la resistencia por el capacitor, conservando ambos valores, para que la frecuencia de corte sea la misma. También la ganancia sigue siendo de 4. Vemos que cambia el gráfico, propio de un filtro pasa alto. Pero la frecuencia de corte cae 3 decibeles, quedando 9 decibeles. Justamente porque es de primer orden. Podemos ver que si la frecuencia varía por un factor de 10, se sigue cumpliendo el criterio de los 20 decibeles, multiplicados por el orden. Solo que acá la frecuencia se hace 10 veces más chica. Esto es, porque si la hacemos 10 veces más grande, estaríamos en la banda de paso. Porque estamos con un pasa altos. En conclusión, el análisis de un pasa altos, o pasa bajos activo, de orden superior a 1, es exactamente igual. Salvando que los gráficos son distintos. Y en uno cae la ganancia cuando aumenta la frecuencia, y el otro cae la ganancia cuando disminuye la frecuencia. Puede decirse en base a esto, que los gráficos de los filtros de orden superior, se asemejan más al gráfico ideal de un filtro, donde la ganancia cae a cero abruptamente, en la frecuencia de corte. Bueno, ahora ya saben cómo diseñar y analizar estos filtros simples. Hasta la próxima.